quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolor y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Estudiantes de tercero de secundaria y familias dominicanas, sean bienvenidas a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje desde nuestro entorno, donde hemos sabido adaptarnos a las circunstancias, retos y desafíos que nos ha traído la pandemia. Y tengo fe de que pronto nos volveremos a juntar con la ayuda del Dios Todopoderoso. Actualmente nos encontramos en una nueva etapa donde hemos dado inicio al retorno gradual y seguro a las aulas.
iniciando en aquellos municipios donde el índice de contagio es menor, recordando que este retorno es voluntario y con el consentimiento de los padres y tutores. Agradecemos a las familias dominicanas el esfuerzo realizado, ya que el éxito de este modelo de educación a distancia que nosotros hemos implementado con la ayuda de ustedes ha sido con el propósito de preservar la salud. Y dicho éxito es una muestra de eficacia, diligencia, dedicación, innovación y creatividad, que han logrado superar todo obstáculo en medio de estos tiempos de pandemia, garantizando la educación de esta nueva generación. Para dar inicio, te invito a prestar atención a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así es, no debemos bajar la guardia. Aparte del lavado de las manos, como vimos en el video, recuerda también utilizar tu mascarilla correctamente y mantener el distanciamiento físico. Estas medidas pueden salvar tu vida. Hola Neurona, ¿estás lista para nuestra aventura de aprendizaje del día de hoy? Sí, profesora. Mi sistema está listo para ser actualizado. Me parece fantástico. Entonces, por favor, danos un resumen de lo que aprendimos en nuestra clase anterior. En la clase anterior, aprendimos que la tabla periódica o sistema periódico es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, configuración electrónica y propiedades químicas. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev presentó una primera versión de su tabla periódica. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos, la cual contenía 63 elementos químicos. El sistema periódico actual consiste en la ordenación de los elementos conocidos hasta la fecha, con un total de 118 elementos, según su número atómico de forma creciente en grupos y periodos representados por aquellos elementos con propiedades análogas. Excelente resumen, muchísimas gracias Neurona. Y sí, hemos aprendido mucho sobre la tabla periódica y sus elementos químicos, los cuales podemos encontrar en nuestro entorno y son de gran utilidad para nuestra vida cotidiana. Y en nuestra clase de hoy seguimos aprendiendo sobre este interesante tema. Para dar inicio, vamos a conocer nuestra palabra clave del día de hoy, que en esta ocasión es orbital. Orbital. El orbital es la descripción ondulatoria del tamaño, forma y orientación de una región del espacio disponible para un electrón. Se denominan orbitales en un átomo a los estados estacionarios de la función de onda de un electrón. Estos se llaman así por analogía con la clásica imagen de los electrones orbitando alrededor del núcleo. Efectivamente, la tabla periódica se puede dividir en bloques de elementos dependiendo del orbital donde se encuentren los electrones más externos de cada elemento que compone dicho bloque. Por eso nuestro tema de hoy son los bloques de la tabla periódica. Así es. ¿Y qué vamos a aprender en el día de hoy, Neurona? Hoy hablaremos de estos bloques y de las principales características que son comunes a los elementos de cada bloque. Así es, Neurona. Además,
vamos a identificar elementos que se encuentran en esos bloques y conoceremos su utilidad para nuestra vida cotidiana. Vamos a iniciar diciendo que al margen de la estructura de la tabla periódica en grupos y periodos, como vimos en nuestra clase anterior, también es frecuente referirse a 4 bloques, de acuerdo al último orbital de la capa de valencia de un elemento específico. Basándose en la ley científica, conocido como principio de Aufbau, la cual dicta cómo deben ubicarse los electrones en cada uno de los orbitales de un átomo. Es decir, que un bloque es un conjunto de elementos caracterizados por estar ocupando un orbital con electrones. La tabla periódica se divide en 4 grandes bloques dependiendo del orbital que estén ocupando los electrones más externos. Los bloques o regiones se denominan según la letra que hace referencia al orbital más externo y son 4: el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Maestra Sara, tengo una duda. ¿Qué es la capa de valencia? Excelente pregunta. Primero te cuento qué es la valencia. En química hablamos de valencia para referirnos al número de electrones que un átomo de un elemento químico determinado posee en su último nivel de energía. Otra forma de que podemos interpretar la valencia es como el número de electrones que un átomo de un determinado elemento químico debe ceder o debe aceptar o captar para completar su último nivel de energía. Ahora bien, el número de electrones de la capa externa de un átomo particular va a determinar su reactividad o la tendencia que tenga ese átomo para formar enlaces químicos con otros átomos. A esta capa externa se le conoce como capa de valencia. Y entonces a los electrones que se encuentran dentro de esta capa se les llama electrones de valencia. Es decir, que la capa de valencia, para responder a tu pregunta, es la última capa donde se alojan los electrones en la corteza de un átomo. Dicho esto, pasamos entonces a describir cuáles son las principales características de los bloques de la tabla periódica. Como pueden observar en la imagen, tenemos los 4 bloques, iniciando por el bloque S, que está formado por elementos de los grupos 1, que son el hidrógeno y los metales alcalinos, y el grupo 2, que son los metales alcalinotérreos. En ellos se completa el orbital S de la capa de valencia. Seguimos con el bloque P, si lo puedes observar en la imagen. Este incluye los elementos de los grupos 13 al 18, cuyos electrones de valencia ocupan los orbitales P. Los elementos del grupo 17 se conocen con el nombre de halógenos y los del grupo 18 son los gases nobles. Los gases nobles tienen una particularidad y es que estos se caracterizan por ser muy estables, es decir, que tienen 8 electrones en su capa de valencia, a excepción del helio, que solamente contiene 2 electrones. Tanto los elementos del bloque S como los elementos del bloque P son llamados elementos representativos. Estos son metales, no metales y metaloides. Pasamos ahora al bloque D, en el cual figuran los denominados elementos de transición y están situados, como podemos observar en la imagen, en la parte central de nuestra tabla periódica y van desde los grupos 3 al 12. Sus electrones externos ocupan orbitales correspondientes al nivel n-1 y estos son elementos metálicos. Por último, debajo tenemos el bloque F, que está representado por los elementos de transición interna, ubicados fuera de la tabla por razones de espacio. Estos elementos están ordenados en 2 series. La primera
es la serie de los lantánidos y la segunda es la serie de los actínidos. Y sus electrones de valencia ocupan orbitales F del nivel N-2. Estos son metales de síntesis artificial, los elementos del bloque F. Ahora bien, Neurona, ¿podrías decirnos cuántos electrones permite cada orbital? Por supuesto. Analizando la tabla periódica. En el bloque S, el orbital S permite 2 electrones. Es decir, hay 2 elementos de este bloque en cada nivel. En el bloque P, el orbital P permite 6 electrones. Por lo tanto, hay 6 elementos de este bloque en cada nivel. En el bloque D, el orbital D permite 10 electrones. Por esto, hay 10 elementos de este bloque en cada nivel. Y por último, en el bloque F, el orbital F permite 14 electrones. Es decir, que hay 14 elementos de este bloque en cada nivel. Muy bien, Neurona. Como podemos ver en la pizarra, como dijo Neurona, en el bloque S cabe un máximo de 2 electrones. En el bloque F, un máximo de 6 electrones. En el bloque D, 10 electrones. Y en el bloque F, un máximo de 14 electrones. ¿Tenemos alguna pregunta de las redes sociales, Neurona? Le confirmo que sí. Seleni Caro nos escribe desde Castañuelas, Montecristi, lo siguiente. Profesora, ¿podría mencionar algunos de los elementos químicos de cada uno de esos bloques que hemos trabajado el día de hoy y cuál es su importancia para los seres humanos? Muchísimas gracias, Seleni, por tu pregunta y por supuesto que sí. Pero te mencionaré algunos de esos elementos. Por ejemplo, en el bloque S tenemos al hidrógeno, que es el elemento más abundante del universo. Esa es su importancia. El litio es muy importante ya que se usa en el tratamiento de múltiples trastornos mentales. El calcio, además de la función que tiene en la construcción y mantenimiento de nuestros huesos y dientes, también tiene numerosas funciones metabólicas. Por mencionarte algunos, del bloque P, el carbono, por ejemplo, es el elemento químico en el cual se basa la existencia de la vida. Su capacidad de formar polímeros lo convierte en un elemento idóneo para unirse en moléculas que generan la vida. Es el elemento fundamental para la formación de componentes como las proteínas y los carbohidratos. El carbono, también en su forma de dióxido de carbono, es un gas presente a nivel atmosférico de forma natural, el cual evita que la temperatura interna de la Tierra se escape y su presencia constante permite su absorción por parte de otros seres para realizar sus ciclos de alimentación. Otro elemento es el aluminio, que su uso más popular es como papel de aluminio, que lo utilizamos en la cocina, el cual consiste en láminas de material con un espesor tan pequeño que resulta fácilmente maleable y apto para almacenar algunos alimentos. Además, se puede usar el aluminio en la fabricación de latas. Entre los elementos del bloque D, cabe destacar el titanio, que alrededor del 95% del mineral del titanio extraído en la Tierra está destinado para su refinamiento como dióxido de titanio. Y este se puede utilizar como pigmento blanco que se utiliza en las pinturas permanentes, también en las pastas dentales o dentríficos y en los plásticos. El titanio se emplea junto con el cemento para la formación de gemas, para conseguir opacidad en el papel y para aumentar la dureza en las cañas de pescar de grafito y en los palos de golf. La plata es otro elemento, el cual tiene múltiples usos que van desde la joyería hasta la medicina. Por ejemplo, la plata se utiliza en la fotografía por su alta sensibilidad a la luz. Y el yoduro de plata
Se ha utilizado también para producir lluvia artificial y, como dijimos, en medicina se utiliza el nitrato de plata para eliminar las verrugas y favorecer la cicatrización de las quemaduras. Del bloque F podemos mencionar el uranio por su alta densidad. Se utiliza en la construcción de estabilizadores para aviones, satélites artificiales y veleros. El samario es otro importante elemento que se utiliza junto con el estroncio en la radioterapia paliativa para la disminución del dolor en aquellos pacientes terminales de algunos tipos de cáncer. Ahora vamos a pasar con nuestra trivia del día de hoy. ¡Excelente! Te voy a presentar una tabla periódica, la vas a observar y vas a encerrar en un círculo el bloque al cual pertenecen los elementos que te voy a mencionar. ¿Estás lista? Estoy lista. Observa la tabla periódica y dime a qué bloque pertenece el elemento llamado oro. Identifico que el bloque D. Muy bien. ¿Y el helio? Corresponde al bloque S. Excelente. El helio, aunque está ubicado a la derecha de la tabla periódica, pertenece al bloque S. Es el único elemento del bloque S que está ubicado a la derecha de la tabla periódica. Muy bien, neurona. Y en el caso del yodo, bloque P. Así es, podemos identificarlo. El cobre, al bloque D. Excelente. El neptunio, corresponde al bloque F. muy bien. ¿Y el níquel, neurona? Este corresponde al bloque D. Excelente. ¿A qué bloque pertenece el mendelevio? Se encuentra en el bloque F. Muy bien. Recordando que este elemento, su nombre fue dado gracias a Dmitri Mendeleev, quien ordenó la tabla periódica. Y vamos a ver, seguimos con otro elemento. ¿Qué te parece el oxígeno? ¿A qué bloque pertenece? Al bloque P. Muy bien. ¿Y el potasio? Este se encuentra en el bloque S. Excelente. A ver si logras encontrar al neón. Ya lo encontré. Corresponde al bloque P. Muy bien. ¿Y el sodio, neurona? Pertenece al bloque S. Muy bien. Por último, a ver, el plutonio. Corresponde al bloque F. Muy buen trabajo, neurona. ¿Podrías, por favor, darnos el resumen de lo que aprendimos en nuestra clase de hoy? Espere, estoy actualizando mi base de datos. En la clase de hoy, aprendimos que la tabla periódica está dividida en 4 grandes bloques, dependiendo del orbital que están ocupando los electrones más externos. El bloque S está compuesto por aquellos elementos en los cuales se completa el orbital S de la capa de valencia, como el hidrógeno, el litio y el sodio. Por su parte, el bloque P incluye los elementos cuyos electrones de valencia ocupan los orbitales P, como el cloro, el nitrógeno, el carbono, el fósforo, entre otros. En el bloque D figuran los denominados elementos de transición, situados en la parte central de la tabla periódica. Son elementos metálicos, entre los cuales podemos mencionar el cobre, el zinc, el mercurio, el oro, la plata, entre otros. Y en el bloque F, el cual está representado por los elementos de transición interna, ubicados fuera de la tabla periódica por razones de espacio, estas están ordenados en 2 series, la de los lantánidos y la de los actínidos. Todos los elementos del bloque F son metales de síntesis artificial, como el mendelevio, el plutonio, el uranio, el samario, entre otros. Excelente resumen. Muchísimas gracias, neurona.
Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy y les dejo con una actividad para la casa, que consiste en construir tu propia tabla periódica, utilizando materiales o recursos asequibles de tu entorno, como cartulinas, cartón, bloques u otros materiales que nos brinda la naturaleza. No olvides acceder a la página que aparece en tu pantalla para que puedas ver la clase nuevamente y tomar los apuntes que te faltaron. Además, puedes acercarte a los docentes de tu centro educativo, siempre respetando el protocolo de distanciamiento, para que puedas aclarar cualquier duda que tengas sobre los contenidos trabajados el día de hoy. En nuestra clase de hoy hablamos de muchos elementos y uno de ellos fue el oro. El oro es uno de los elementos del bloque D y uno de los metales más valiosos en la naturaleza. Y en una ocasión, Jesús les enseñó a sus discípulos cuál era la regla de oro. Y consiste en lo siguiente: traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Sí, esta es la regla de oro. Dios bendiga tu vida, tu familia, tus estudios y todos tus asuntos. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Salut tout le monde, que la paix de Dieu soit sur vous et sur votre famille. Je suis Jethro Clément, votre professeur. Bienvenue à tous nos super étudiants de 3e secondaire et bien sûr à tous ceux qui sont branchés. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on est en train de faire y ce qu'on va faire. Saludos especiales a todos nuestros estudiantes de tercero de secundaria y todos los que nos sintonizan a través de los diferentes medios y desde cualquier lugar. Que la paz de Dios sea sobre usted y su familia. Hoy vamos a hablar de lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. Salut Newon. Salut professeur. Comment vas-tu? Je vais très bien. Et vous? Je vais très bien Newon. Ça roule très bien, gracias a Dieu. El lavado regular de las manos, una rutina favorable para nuestra salud. Ahora que hemos llegado a la presencialidad con alternancia, no es momento para bajar la guardia. Al contrario, debemos reforzar los protocolos para frenar la propagación del COVID-19. Veamos este mensaje relativo. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Tu le sais, moi aussi.
lávate las manos. Newon, tu te rappelles la classe précédente? Oui, professeur. Nous avons appris à parler des activités ménagères. Par exemple, faire le ménage, limpiar la casa, promener su chien, pasear el perro, balayer, barrer, repasser les vêtements, planchar la ropa, faire la lessive, lavar la ropa, faire su lit, arreglar la cama. C'est bien ça, Newon. Tout le monde devrait savoir faire le ménage. Todos deberíamos aprender y saber cómo limpiar la casa. Te recuerdo que debes aprender a realizar esos quehaceres de la casa, pues no sabes qué traerá el futuro. Por ejemplo, si sales del país a estudiar o visitar un familiar o amigo en el extranjero, o de una provincia a la capital, no pases más trabajo de lo normal. Y recuerda, la mejor forma de hacer la limpieza es ensuciando menos y limpiar con más frecuencia. Y hablando de salir del país, nous vous présentons notre mot-clé du jour. La palabra clave de hoy, passeport. C'est un document d'identité légale obligatoire pour se rendre d'un pays a un autre. Pasaporte es un documento de identidad legal obligatorio para trasladarse de un país a otro. Pour commencer avec le contenu du jour, nous allons écouter ce dialogue. Para comenzar con nuestro contenido de hoy, vamos a escuchar este diálogo. Tu atención, por favor. Allô Cristal, comment vas-tu? Salut Philippe, ça va bien. Je suis en train de préparer mes vacances d'été. Où vas-tu aller en vacances? Je suis en train de consulter une brochure sur New York. J'aime bien cette ville et j'ai de la famille à Manhattan. Maintenant, je suis en train de rénover mon passeport et mon visa. Je m'imagine déjà en train de préparer ma valise. Super, j'aimerais bien y aller aussi, mais je n'ai pas de visa. Moi, je suis en train d'organiser mes vacances à la campagne chez mes grands-parents. Je suis en train de faire une liste d'activités que je souhaite faire là-bas. La campagne, c'est bien aussi. Je te laisse, je suis en train de travailler. Ok, à plus tard. Encore une fois, je t'invite à écouter ce dialogue et écrire les nouveaux mots. Una vez más, te invito a escuchar este diálogo y escribe las posibles nuevas expresiones o palabras. Vamos a colocar el texto en pantalla para facilitar la comprensión. Observa ahí. Allô Cristal, comment vas-tu? Salut Philippe, ça va bien. Je suis en train de préparer mes vacances d'été. Où vas-tu aller en vacances? Je suis en train de consulter une brochure sur New York. J'aime bien cette ville et j'ai de la famille à Manhattan. Maintenant, je suis en train de rénover mon passeport et mon visa. Je m'imagine déjà en train de préparer ma valise. Super, j'aimerais bien y aller aussi, mais je n'ai pas de visa. Moi, je suis en train d'organiser mes vacances à la campagne chez mes grands-parents. Je suis en train de faire une liste d'activités que je souhaite faire là-bas. La campagne, c'est bien aussi. Je te laisse, je suis en train de travailler. Ok, à plus tard. Vamos a ver. ¿Has encontrado algunas palabras o expresiones nuevas? Profesor, encontré varias palabras
relacionadas a viaje. Vamos a ver cuáles son estas expresiones, Neurona. New York, passport, visa, brochure, valise. Très bien, Neuron. Et maintenant, répète après moi, s'il te plaît. New York, New York, valise, valise, passeport, passport, brochure, brochure, campagne. campagne. Profesor, quiero traducirle este vocabulario al español. Très bien, Neuron. Vamos a ver. Nueva York, maleta, pasaporte, folleto o brochure, campo. Très bien, Neuron. Aquí decimos brochure para decir folleto, ¿eh? Très buena interpretación, Neuron. Creo que es momento para revisar las redes sociales, Neurona. Pero en esta ocasión vamos a tomar solamente 2 preguntas o interacciones. Perfecto, profesor. Las seleccionaremos al azar. Exactement. Jason Bello, desde Yamasá, pregunta: Profesor Clement, para salir del país, ¿es obligatorio tener pasaporte y visa? Definitivamente. Así es, mi estimado Jason Bello. Para viajar a otro país es necesario tener su pasaporte al día y solicitar el tipo o la categoría de visa correspondiente. Sin embargo, hay países que el dominicano puede visitar con solo tener su pasaporte vigente. Claro está, habrá ciertas restricciones, como el estadía permitido, entre otras cosas. Aimé Reyes, desde Miches, nos envía lo siguiente. Profesor Clement, en el diálogo hay palabras que se pueden interpretar sin diccionario. Por ejemplo, visa, organiser. Exactement, Aimé Reyes desde Miches. Visa, organiser. Très bien, merci beaucoup, Aimé. C'est formidable. Y a propósito de palabras que se pueden interpretar sin diccionario, ¿qué le parece si iniciamos nuestro segmento à savoir? Et sur ce, nous te présentons notre segment à savoir. Neurona. New York, New York. Nueva York. passport, Passeport. Pasaporte. visa, Visa. Visa. consulter. Consulter. Consultar. Bastante fáciles. Exactement, Neuron. Et maintenant, nous allons observer le dialogue que nous avons écouté antérieurement et trouver les verbes utilisés par Philippe et Cristal. Ahora vamos a observar el diálogo que hemos escuchado hace unos minutos y subrayaremos los verbos utilizados por Philippe y Cristal. Allô Cristal, comment vas-tu? Salut Philippe, ça va bien. Je suis en train de préparer mes vacances d'été. Où vas-tu aller en vacances? Je suis en train de consulter une brochure sur New York. J'aime bien cette ville et j'ai de la famille à Manhattan. Maintenant, je suis en train de rénover mon passeport et mon visa. Je m'imagine déjà en train de préparer ma valise. Super! J'aimerais bien y aller aussi, mais je n'ai pas de visa. Moi, je suis en train d'organiser mes vacances à la campagne chez mes grands-parents. Je suis en train de faire une liste d'activités que je souhaite faire là-bas. La campagne, c'est bien aussi. Je te laisse, je suis en train de travailler.
Ok, a plus tard. Très bien. Ya que has observado el texto, estoy seguro de que ya has subrayado los verbos o las expresiones parecidas en el texto. Comment vas-tu? Alors, va, hein? Ça va bien. Je suis en train de préparer. Où vas-tu aller? Je suis en train de consulter. J'aime. J'ai. Je suis en train de rénover. Je m'imagine. Préparer. J'aimerais. Aller. Je n'ai pas. Moi, je suis en train d'organiser. Je suis en train de faire. Je souhaite faire. C'est bien. Je te laisse. Je suis en train de travailler. Como has podido observar, en el texto aparecen varios verbos, algunos en presente simple, otros en infinitivo, en presente continuo, y también esta expresión, j'aimerais, me gustaría, para expresar deseos en condicional. Me gustaría viajar, pero no puedo. Y ahora pasamos a nuestra trivia de hoy. Te invitamos a que participes también desde casa. Réponds aux questions suivantes. Responde a las siguientes preguntas. Combien de personnes parlent dans la conversation antérieure? Et quels sont leurs noms? ¿Cuántas personas hablan en el diálogo anterior? ¿Y cuáles son sus nombres? Deux personnes, Philippe et Cristal. Exactement, 2 personnes, Philippe et Cristal. Numéro 2. De quoi parlent-ils? ¿De qué hablan? Ils parlent de leurs vacances d'été. Très bien. Numéro 3. Pourquoi est-ce que Philippe ne peut pas aller a New York? ¿Por qué Philippe no puede ir a Nueva York? Parce qu'il n'a pas de visa. Parce qu'il n'a pas de visa. Porque no tiene visa. No puede viajar a Nueva York sin tener su visa. Et numéro 4. Le Dominicain a-t-il besoin d'un passeport et de visa pour aller aux États-Unis? El dominicano necesita pasaporte y visa para viajar a los Estados Unidos? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, claro que sí. Newon, ¿qué tal si nos presenta un resumen de la clase de hoy? Oui, profesor. Hoy estuvimos hablando de viajes, el pasaporte, que es un documento obligatorio para viajar de un país a otro, y también aprendimos algunas nuevas expresiones sobre viajes. Très bien. Merci, Newon, pour cette collaboration. Et toi, est-ce que tu as un passeport? ¿Y tú? ¿Tienes tu pasaporte? Est-ce que tu as déjà un plan pour les vacances d'été? ¿Ya tienes un plan para tus vacaciones de verano?
Responde a estas preguntas en francés y socializa tus respuestas con tu profesor titular y, claro, tus compañeros también. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme du jour. Agradeciendo indudablemente tu sintonía y buena disposición para el aprendizaje, nos marchamos por hoy. Para volver a ver nuestra clase, visita la página en pantalla. Tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Que Dieu te bénisse. Au revoir. À la prochaine. Estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos a la clase de lengua española. Espero que estén muy bien aprendiendo desde sus casas y aquellos que también ya se han integrado a la escuela en la semipresencialidad. Quiero aprovechar para agradecer a los estudiantes, a los padres y a toda la comunidad educativa en general por tantas muestras de cariño. De verdad que es sumamente gratificante para nosotros saber que ustedes desde allá y nosotros desde aquí seguimos avanzando. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Marilis. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Para continuar con nuestra clase, vamos a ver la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Después de habernos lavado las manos y tomar ese distanciamiento, es necesario que prepares tus útiles, tus cuadernos, tus lápices, todo lo que vamos a utilizar, porque vamos a seguir aprendiendo. Y no podemos olvidar que haciendo esto vamos a cuidarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Vamos entonces a conectar con la clase anterior. ¿Qué aprendimos, Neurona? En la clase anterior aprendimos que los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito al tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión. Los signos auxiliares son la coma, el cual es un signo que nos indica una pequeña pausa en la lengua hablada. Sin embargo, hay casos en los que debe colocarse en la escritura sin que exista pausa obligatoria en la pronunciación. Los dos puntos, que también indican una parada, pero a diferencia del punto, indica que no ha terminado el enunciado y llaman la atención de lo que continúa. Las comillas. Estas tienen un uso muy interesante. Sirven para enmarcar citas textuales y para destacar ciertas palabras en un texto. Muy bien, Neurona.
Y es importante que tomemos siempre en cuenta el uso de los signos ortográficos. En la clase de hoy nos vamos a centrar en este tema que hemos trabajado en clases anteriores. Vamos a hablar del artículo expositivo, ya que en ocasiones se hace necesario presentar de una manera objetiva la realidad, centrándonos en transmitir algún conocimiento. De ahí la importancia de que definamos concretamente, analicemos y dominemos lo que es la función y la estructura del artículo expositivo. Pero antes, vamos a conocer cuál es nuestra palabra clave del día de hoy. La palabra clave es redactar. Redactar. Este término se refiere a la acción de expresar por escrito un relato, narración, noticia o cualquier cosa pensada o acordada. Como ya les comenté, vamos a ampliar nuestros conocimientos sobre el artículo expositivo, de manera que esa función, esa estructura y ese modo de organización de nuestro artículo expositivo lo vamos a lograr en esta clase. Es por ello que la clase de hoy lleva como título Redacto y expongo mi artículo. Vamos a ver ahora el siguiente texto expositivo, pero antes yo quiero invitarlos allá desde sus casas a hacer el ejercicio exploratorio. Vamos a detenernos en el título, subtítulos, las imágenes y en esa organización del texto. Esto nos va a permitir recabar información importante que será de gran utilidad para comprender el sentido global del texto. Leamos. Ballenas jorobadas en Samaná. En el periodo del 15 de diciembre al 30 de marzo de todos los años, muchas personas realizan visitas al santuario de Samaná, una de las excursiones más hermosas que existen en República Dominicana. Este santuario se sitúa en la misma bahía y el Banco de Plata, del noroeste del país, donde todos los años unas 2.000 ballenas vienen a reproducirse en las cálidas aguas de las costas del océano, haciendo de este lugar un escenario espectacular, con el maravilloso espectáculo que éstas montan frente a los visitantes. Pero, ¿quiénes son las ballenas jorobadas? Estas son unas hermosas e impresionantes criaturas marinas. Las mismas pertenecen a los mamíferos, respirando aire y de vez en cuando salen a la superficie apenas unos 20 minutos. Pueden permanecer bajo el agua hasta 40 minutos. Estas son tan especiales que pasan una parte del invierno en la bahía de Samaná. Estas vienen a dar a luz a sus crías simplemente, porque el vallenato a su nacimiento tiene una capa de grasa demasiado fina para soportar las aguas frías. Cuando nace, mide entre 3,50 y 5 metros y pesa 1 tonelada. Para constituir entonces una capa grasienta protectora y adquirir bastantes fuerzas para seguir a su madre por el viaje de vuelta, va a consumir diariamente alrededor de 200 litros de leche materna. Esta leche es muy rica y nutritiva. El pequeño va a tomar 45 kilos al día. Es una emoción de ver a la madre jugar con su retoño. La ballena solo tiene un único pequeño y esto cada 2 años. Finalmente, decir que las ballenas jorobadas son encantadoras, madres extraordinarias. Cuidemos de su hábitat y disfrutemos de su venida a República Dominicana, la cual, por razón de seguridad, hay que ir solo con organismos reconocidos y que tienen las autorizaciones necesarias. Interesante lectura. Y antes de profundizar en ella, quiero recomendarles que tomen nota de todo lo que vamos a ver ahora, porque al final ustedes tendrán que redactar su artículo expositivo. Tú también, neurona, al final de esta clase me vas a redactar tu primer texto o artículo expositivo. ¿Entendido? Me parece bien. Bien. Vamos a analizar entonces, ¿qué tipo de texto es ese que acabamos de leer? Justamente un texto expositivo. Correcto. ¿Y cuál, además del título y esas imágenes, cuáles partes componen ese texto que hemos leído todos? El título es Ballenas jorobadas en Samaná y el texto se compone de introducción, desarrollo y conclusión. Pero muy bien, neurona.
Yo sé que en casa también lo han identificado. Se nota cuánto han crecido. Hemos identificado esa parte estructural del texto, como bien dices, Neurona. Esa introducción, desarrollo y conclusión. Recordemos que el texto expositivo es aquel que tiene como función principal informar, explicar, aclarar un tema o una información determinada. En este se presentan datos específicos sobre acontecimientos, teorías, personajes, entre otros, de una manera organizada y coherente, a fin de que se pueda diferenciar cuáles son las ideas principales o los fundamentos, conceptos neurales del tema que se está tratando. Su función entonces es transmitir información, pero ese transmitir información no se limita simplemente a presentar datos o a presentar información abultada, sino que además de presentar datos, se agregan explicaciones, se describe y se utilizan ejemplos y analogías. Mediante el texto expositivo, lo que se busca no es exactamente convencer al lector, sino mostrar. La intención de informar hace que este tipo de texto predomine en él la función referencial. En cuanto a esa estructura, como ya bien identifica Neurona, en ese ejemplo que acabamos de leer, 3 partes fundamentales podemos identificar allí en esa macroestructura. Identificamos ese título, esa introducción en la cual se presenta o se hace más bien una breve presentación de ese contenido que se va a tratar, su importancia y las metodologías utilizadas en su desarrollo. En este primer momento es importante que se haga un uso sencillo del lenguaje con el propósito de atraer la atención del receptor o del lector. Después de la introducción, ¿qué sigue, Neurona? El desarrollo. Correcto. En la parte del desarrollo, como muestra el esquema y como bien su nombre lo indica, es donde se desarrolla, se desglosa a través de un análisis y ejemplos las ideas que se presentan en el texto, las cuales deben ser presentadas de una manera coherente y organizada. En esta parte, el contenido que se va a presentar debe hacerse haciendo uso de diversas estrategias o recursos como la definición de términos, la descripción de seres, objetos o situaciones, la secuencia de hechos, la enumeración de datos, la presentación de ejemplos, la comparación o contraste de fenómenos, entre otros. La organización de la información puede ser presentada de una manera deductiva. ¿A qué se refiere de una manera deductiva? A que podemos partir de lo general a lo específico o particular. También puede presentarse de una manera inductiva, lo que va de lo particular a lo general. Se presenta además cronológicamente, secuencialmente, sobre todo en la cronología cuando vamos a hablar de hechos históricos. También puede hacerse uso de lo procedimental. Eso tomando en cuenta si lo que vamos a presentar, ese tema o idea que vamos a desglosar, tiene que ver con seguir algunos pasos. Otra manera donde puede presentarse la información es a través de un modo de organización problema-solución. Seguido de este problema, sus causas, consecuencias e impacto y todo lo demás, se presenta una posible solución. En la parte de la conclusión, ya cerrando, una vez finalizado el texto, se van a exponer los aspectos más importantes, más relevantes, sobre todo esto que hemos venido exponiendo en el texto. Esta se trata de una síntesis de las ideas principales o de los resultados obtenidos. ¿Tienes alguna pregunta, Neurona? Tenemos una pregunta. Desde Buenos Aires de Herrera, Distrito Nacional,
Raúl González pregunta, ¿qué es importante tener en cuenta al momento de hacer un artículo expositivo? Gracias, Raúl, por tu pregunta. Qué bueno que estás atento. Preguntar nos hace crecer en el conocimiento, claro que sí. Además de tomar en cuenta la estructura, esa claridad y precisión a la hora de presentar la información en el artículo expositivo, es sumamente importante que consideres los siguientes aspectos. Por ejemplo, ¿qué tipo de párrafo puedes tú desarrollar? De secuencia, de descripción, de comparación y contraste, si llevas una estructura de enumeración, de causa y efecto, o si esa estructura que vas a presentar o vas a desarrollar se refiere a problema y solución. Es sumamente importante que identifiques cuál sería la línea a seguir. También destacar que no es necesario que tú utilices todas estas estrategias a la vez. Puedes combinarlas. Por ejemplo, podemos definir y dar ejemplos, o podemos definir y clasificar. Los organizadores gráficos son muy importantes para la producción y comprensión del artículo expositivo, pues estos nos ayudan en la comprensión global del texto, reconocer las relaciones y la jerarquía de las informaciones establecidas en él, además de reconocer su estructura, esa estructura que ya venimos viendo. Nos permite tener información a la vista a la hora de exponer. Muy importante porque al final de redactar tu texto tendrás que exponerlo. ¿Hay alguna otra pregunta? Por el momento no, profesora. Si no hay más preguntas, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema. ¿Con qué continuamos, profesora? Bien, Neurona. Vamos a ver ahora los tipos de artículos expositivos, los cuales son dos básicamente. Están los divulgativos y los especializados. El artículo divulgativo da una información sobre algún tema de interés general o de la vida cotidiana, que va dirigido a un público general. Puede ser niño, adulto, no importa la edad. El lenguaje que se va a usar en este tipo de texto tiene que ser claro, sencillo, para que la mayor cantidad de lectores pueda comprenderlo. El público, por tanto, no tiene que tener ningún conocimiento especializado sobre ese tema que se va a tratar. Por el contrario, el artículo especializado, como su nombre lo indica, es escrito por un experto en la materia y está dirigido a un público o a un lector determinado, a un lector específico que casi siempre es experto en la materia, por lo que su lenguaje tiene que ser más tratado, más técnico y con un conocimiento mucho más específico. Profesora Marilis, me gustaría obtener más información acerca de cuáles son las características de los artículos expositivos. Muy interesante la inquietud de Neurona. Vamos a ver entonces cuáles son esas características. Veamos. Características de los artículos expositivos. Se hace un amplio uso de la función referencial del lenguaje, el cual se caracteriza por la exposición de información objetiva y comprobable. Su objetivo principal es exponer una información o contenido que puede ser de carácter general, académico, científico, humanista o técnico. Se utiliza del modo verbal, indicativo. El contenido es jerarquizado por orden de importancia. De allí que su estructura se compone de una introducción, desarrollo de ideas y conclusiones. Son textos formales en los cuales se hace un amplio vocabulario preciso y técnico, según sea necesario. Se evita exponer interpretaciones subjetivas acerca del contenido. Se emplean recursos como definiciones, enumeraciones, comparaciones, descripciones, narraciones, comentarios y ejemplos. Ya estamos listos para redactar nuestro artículo expositivo. Características, estructura, función, modo de organización.
Vamos a pasar entonces a la trivia. Neurona, ¿estás lista? Estoy lista. En el siguiente esquema que voy a mostrarte a continuación, vas a redactar un artículo expositivo. Ten en cuenta que esta clase no es tan larga y que no has hecho un proceso tal vez de investigación, pero partiendo de esos conocimientos que ya tienes, vamos a hacer ese primer borrador de tu artículo expositivo. Vamos a ver. El peligro del exceso de la tecnología. La tecnología en la sociedad de hoy se ha convertido en una herramienta necesaria e indispensable en cualquier rol, ya que brinda comodidad a cada una de las personas, porque a través de ella encuentran prácticamente todo lo que necesitan en cuanto a la información y el entretenimiento. Esa es la introducción. A pesar de esa enorme ventaja, según los expertos, la tecnología está afectando a las personas, porque se está dejando atrás lo cotidiano, además de que esta herramienta se está tomando como algo indispensable, manteniendo ocupada a la sociedad prácticamente las 24 horas. Esta situación también está afectando de gran forma a la niñez. En tiempos anteriores, los niños tenían otros pensamientos, se entretenían con otras cosas muy diferentes. Hoy en día, ellos ya sienten la necesidad de tener un aparato tecnológico para poder divertirse. Esto los afecta de diferentes formas y una muy importante es su salud, ya que debido a estos aparatos están omitiendo el ejercitarse, correr, brincar y por ende divertirse sanamente. Este es el desarrollo. No podemos obviar los grandes beneficios que nos brinda la tecnología, pero sí es necesario que lo usemos de manera reflexiva, haciendo conciencia de que puede convertirse en un peligro constante. Esta es la conclusión. Muy buen inicio, Neurona. Excelente, te felicito. Y viniendo de ti, has elegido un tema muy, pero muy importante para toda la sociedad, sobre todo para los adolescentes. Ahora te toca a ti. Neurona hizo su primer borrador de su artículo expositivo. Es tiempo de que empieces a trabajar en tu redacción. Toma en cuenta que en la redacción de ese artículo expositivo, en ese proceso de lectura, es importante que delimites el tema. Así como Neurona eligió un tema específico sobre el cual vas a investigar, indagando, leyendo sobre eso, qué dicen otros autores, haciendo una bibliografía. Ten en cuenta también que es importante que hagas un uso correcto de la ortografía. Asimismo, empiezas a escribir. Después que escribas, revisa lo que has escrito y corrige lo que sea necesario. Vamos a ver, Neurona. Vamos a hacer un resumen porque el tema está súper interesante. Vamos a hacer un resumen de la clase completa. Claro, maestra. En el día de hoy aprendimos que los textos expositivos o artículos informativos se dividen en las siguientes partes. La introducción o presentación es la parte inicial del texto que presenta o delimita el tema de la exposición. Este responde a las preguntas ¿para qué?, ¿cómo? y ¿qué? El desarrollo es la parte del texto que explica, expone, aclara, ejemplifica, describe, analiza, narra, informa y además responde a por qué. La conclusión, que es la parte final en la que sintetizamos. Se trata de una síntesis de las ideas principales y de los resultados obtenidos, en la que también
damos recomendaciones. Y por último, aprendimos que los tipos de artículos expositivos se dividen en divulgativo y especializado. Así es, Neurona. Y ya estamos en la parte final de la clase. Quiero recordarles, como siempre, a que si tienen la necesidad de volver a verla, visiten la página que aparece en pantalla y seguirán creciendo en el conocimiento, lo cual les será de gran utilidad a la hora de redactar y exponer su artículo expositivo. Ya en esta parte final, quiero compartir con ustedes e invitarlos a leer y a reflexionar sobre esta frase de este filósofo inglés, Sir Francis Bacon, el cual dijo: el leer hace completo al hombre, el hablar lo hace expeditivo y el escribir lo hace exacto. Sé exacto porque escribir consiste en decir mucho con pocas palabras. Hasta la próxima y sean felices.